Estás en el lugar correcto. Aquí encontrarás alimento para tu espíritu, ánimo para tu alma y sabiduría para tu mente. Somos Mujeres Oreb, un ministerio dedicado al desarrollo espiritual de la mujer. Juntas, estudiamos las verdades que nos conducen a la plenitud. Conocemos a Dios más y mejor. Descubrimos lo que Él dice acerca de nosotras. Entendemos sus planes para nuestra vida. Aprendemos a confiar en Él y compartimos ánimo y esperanza de mujer a mujer. Te damos la bienvenida y disfrutemos unidas esta bendición. Qué gusto saludarlas, queridas amigas, en este día 9 de marzo. Sean todas bienvenidas a nuestra reunión de Mujeres Oreb. Muy contenta de poder compartir con ustedes en esta mañana la palabra del Señor. Muy contenta de que podamos estar juntas alabando también a nuestro Padre. Fíjense nada más, hermanas, que este martes estamos cumpliendo ya un año de nuestra última reunión de Mujeres Oreb presencialmente ahí en nuestras instalaciones base. Hace un año que no podemos estar allí, que no podemos tener nuestra reunión que tanto nos encanta, donde vamos y además de aprender de la palabra de Dios, convivimos, compartimos eso que tanto nos hace falta en este momento y que lo hacemos, bueno, pues ahora de esta manera virtual. Ha sido un año, un largo año de prueba, de muchas experiencias que hemos tenido. Hemos visto partir personas de nuestra iglesia a la presencia del Señor. Hemos pasado por la enfermedad muchos miembros de nuestra iglesia y cuántas circunstancias hemos pasado en este año que por supuesto ni nos imaginábamos, ¿verdad? En enero, cuando inició el año con nuestros planes, nuestro spa espiritual que tendríamos en mayo, ¿se acuerdan? Bueno, cuántas cosas que tuvieron que cambiar. Pero lo que no cambia, hermanas, es la provisión de Dios, la mano del Señor en nuestras vidas. Él es fiel a nosotras, Él nos sostiene y por su mano seguimos adelante y en confianza de que lo que venga, Él estará con nosotros. Mira lo que dice el Salmo 27, hermoso. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y luego nos pasamos al versículo 13 y 14 de este mismo Salmo 27 que dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová y esfuérzate, aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Aguardemos con paciencia, mis amadas, alentémonos con esta verdad que el Señor está con nosotros y no desmayemos. Sigamos avanzando porque el Señor tiene cosas hermosas para nosotras. Y vamos a orar para poner en manos del Señor la transmisión de esta mañana. Gracias, bendito Dios, porque nos permites estar aquí como hermanas. Sé, Señor, que muchas amigas hermosas están ahora conectándose y te agradezco, Señor, por sus corazones y su disposición, porque tú tienes, Señor, para nosotras alimento y rogamos, Señor, que tú nos bendigas con esa palabra, con lo que tú tienes para darnos. Bendícenos, Señor, con paciencia, con esperanza, que en este tiempo de pandemia sigamos fortalecidas en ti e incluso, Señor, aprendiendo cosas hermosas que tú tienes para mostrarnos, Señor. Estamos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Amén, amadas, hermosas. Y vamos a cantarle al Señor un canto hermoso, una composición de mi esposo, cantada ahí por algunos hermanitos de la iglesia. Creo que se puede andar sobre las aguas. Si tenemos fe en que el sol saldrá mañana, en esa esperanza, cantemos este canto, hermanas preciosas. Creo. Tengo fe en que el sol saldrá mañana y en mi ventana su luz florecerá. Tengo fe en que otra vez la luna tendrá la fortuna de hacerme enamorar. Y creo en el amigo y el hermano que me tiende en su mano de verdad. Creo que se puede andar sobre las aguas si se tiene alguien de quien seguir en pos.
estás solo, que existe alguien que lo cuida con amor. Y tengo fe en que el hombre no es tan malo, que guarda un poco la imagen del Creador. Y creo que el mar rojo puede abrirse si buscamos al Señor. Creo que se puede andar sobre las aguas si se tiene alguien de quien seguir en pos. Y creo que se puede ver con los ojos cerrados si se tiene abierto el corazón. Y creo que se puede andar sobre las aguas si se tiene alguien de quien seguir en pos. Y creo que se puede ver con los ojos cerrados si se tiene abierto el corazón. Si se tiene abierto el corazón. Si se tiene abierto el corazón. Amén, hermanas, pues sigamos creyendo, sigamos confiando en nuestro Señor y vamos a estudiar ahora sí la palabra de Dios. Estamos en esta serie hermosa, Inmunes con la armadura de Dios. Hemos visto que el Señor pone a nuestro alcance la fortaleza, que es nuestra decisión tomarla. Hemos visto que es la armadura del Señor, su propia armadura que nos comparte para que podamos ser fortalecidas. Y estamos ya viendo los elementos de esa armadura. Hemos visto la verdad que nos hace inmunes, la justicia que nos hace inmunes. Y hoy vamos a la lección 7, al capítulo 7, en donde estaremos viendo la buena nueva que me hace inmune. Efesios 6:15, este pasaje que conforma el tema de la armadura de Dios. Ya vamos en el versículo 15 y dice Efesios 6:15, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Calzados los pies, ya nos fuimos a los zapatos, hermanas, ese tema nos encanta a las mujeres, el tema de los zapatos. Pues vamos a ver qué tipo de zapatos se usan para vencer como guerreras, qué tipo de zapatos necesitamos en esta armadura de Dios para vencer. Y bueno, recordamos que Pablo está inspirándose, ¿verdad?, en los soldados de aquella época. Un buen soldado necesitaba un calzado adecuado, por supuesto. Los soldados romanos con los que Pablo estaba muy bien familiarizado usaban unos zapatos que eran una mezcla entre sandalias y botas. Porque no nos vamos a imaginar así nada más como unas chanclitas, no. Esos eran unas sandalias, pero muy reforzadas a base de fuertes correas, que casi pues llegaban a ser como una botita de tantas correas que cubrían el pie. No eran entonces unas simples chanclitas de tiritas de cuero como luego vemos en las ilustraciones. Este calzado tenía además una densa suela que tenía una capa de afilados clavos. Imagínense ustedes esa suela con clavos. Estos clavos evitaban que los soldados resbalaran y les proporcionaban firmeza en cualquier tipo de terreno. A semejanza, estos clavos eran a semejanza así como los tacos de los tenis de fútbol, del soccer. Imagínate nomás, entonces un pisotón con uno de esas botitas, de estas chanclitas de los soldados romanos. La historia registra que los soldados de Julio César y de Alejandro el Grande ganaron muchísimas batallas y se dice que en parte fue justamente debido al tipo de zapatos militares que les preparaban para la batalla. Su calzado les proporcionaba estabilidad para permanecer de pie en medio de la batalla y también les daba protección contra los golpes del enemigo. Además que les permitían recorrer grandes distancias en corto tiempo. Sus zapatos entonces fueron clave para que tuvieran muchas victorias estos ejércitos. En cambio, ha habido otros puntos en la historia humana en donde las batallas han sido perdidas
justamente por causa del calzado, porque no brindaban protección adecuada a los pies de los soldados para, por ejemplo, las congelaciones en tiempo de nieve, de frío, de mucho hielo, o también porque no les protegían de lastimarse o de que se hirieran. Bueno, en los tiempos estos de las guerras romanas, ellos creaban una especie de campo minado, enterrando en el suelo palos que estaban afilados al punto de ser como una navaja. Esto era una estrategia para herir los pies de los soldados enemigos. Las heridas en los pies podían debilitar al soldado entero, así que era importante también atacar los pies de sus enemigos, porque podría ser el mejor soldado, podría tener la mayor fuerza y el mejor armamento, pero si sus pies estaban lastimados, el soldado estaba acabado. Entonces, bueno, pues los ejércitos romanos tenían esta estrategia de hacer como estos campos minados para herir los pies de sus enemigos. Pero los soldados romanos se protegían a sí mismos de sus propias trampas de navajas, utilizando este calzado que ya describimos, ¿verdad? Con esta suela gruesa y con una suela reforzada y además con los clavos que tenían en sus suelas. Ahora, el apóstol Pablo nos está recordando a nosotras a través de esta ilustración que nos pongamos un calzado especial. Nos está diciendo que es muy importante tener una clase de calzado adecuado para que podamos vencer en la lucha. A mí me encanta hablar de zapatos, ¿verdad? Creo que a todas las mujeres nos encanta y nosotras mismas, ¿verdad? Sabemos que si estamos con un zapato inadecuado, vamos a tener serios problemas. Nos encantan los tacones, pero los tacones no nos sirven para todo. No sé si vamos a ir a subir el cerro del Teposteco, por ejemplo, nos vamos con unas zapatillas altas, pues nomás no la vamos a hacer, ¿verdad? Y bueno, nos gusta entonces usar tacones, pero hay que usarlos en ciertas ocasiones, ya lo sabemos. El zapato adecuado es clave para que realicemos nuestras actividades correctamente. Bueno, el apóstol Pablo nos está recordando que nuestra capacidad de marchar y permanecer firmes en el día malo depende de nuestro calzado espiritual y nos exhorta a que nos pongamos en los pies espirituales un calzado de la mejor calidad. Ya lo leímos en el verso. ¿Qué calzado nos dice? El apresto del Evangelio de la paz. Ese es el calzado que nos recomienda Pablo. O dicho en otras palabras, cuando Pablo está diciendo que calzados vuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz, nos está diciendo que para que tengamos fortaleza y resistamos en el día malo, necesitamos experimentar los efectos del Evangelio de la paz. Es de lo que vamos a estar meditando en esta mañana, los efectos del Evangelio de la paz. Cuando nos ponemos esos zapatos, ¿qué va a pasar en nosotras? ¿Cuáles son los efectos? Tengo 3 por lo menos. 1, tenemos paz con Dios. 2, tenemos paz en nuestro interior. Y 3, tenemos el deseo de compartir el Evangelio de la paz con otros, porque queremos que otros experimenten esa misma paz que nosotros estamos experimentando. Bueno, vamos a ver uno por uno estos efectos del Evangelio de la paz. Vámonos con el número 1. Soy inmune por mi amistad con Dios. Estábamos diciendo que tenemos paz con Dios, es uno de los efectos de ponernos el calzado del apresto del Evangelio de la paz. Soy inmune por mi amistad con Dios, porque el Evangelio de la paz es la buena nueva. Ustedes saben lo que significa la palabra evangelio, ¿verdad? Buena nueva, la buena nueva, las buenas noticias. Bueno, el Evangelio de la paz es la buena nueva que me pone en paz con Dios. El Evangelio de la paz, como le llama Pablo, me reconcilia con Dios. Cuando Pablo dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz, él usa la palabra apresto. Es una palabra poco común, ¿verdad? De hecho, no la encontramos mucho en la Biblia. Es una palabra no usada muy comúnmente. Griega, por supuesto, esta palabra etoimasia significa preparación o presteza. Muchos toman el vocablo griego correspondiente a la traducción de apresto como preparación o presteza para llevar a los demás las buenas nuevas del Evangelio de la salvación. Muchos de los comentaristas de la Biblia, del Nuevo Testamento, enfatizan esto, ¿verdad? Que cuando Pablo está diciendo que nos pongamos el calzado del apresto del Evangelio de la paz, está hablando de misiones, de ir y predicar. Pero
pero pensar en la figura del apresto del Evangelio de la Paz, en solamente como entenderlo como que es predicar el Evangelio, por lo que yo leí en muchos otros comentaristas, podría hacer quedar a esta figura del calzado del apresto del Evangelio de la Paz, la podría hacer quedar fuera del contexto en el que Pablo introduce el tema de la armadura. Él ha venido hablando en todo este pasaje de un enemigo que desea vulnerarnos como discípulas de Cristo y dice que debemos equiparnos para presentar defensa ante tales acechanzas. Y entonces empieza a mencionar el equipo, ¿verdad? De la defensa que necesitamos. Entonces, entender el sentido de la palabra apresto en el sentido de salir a misionar solamente, lo haría como quedar fuera de todo este contexto. Debemos entender el contexto de todo el tema y comprender que sí está hablando de una preparación, esta es la palabra apresto, preparación, sí, pero una preparación para poder pisar con firmeza y no caer o resbalar. Por eso se fue a los pies Pablo al describirnos esto, porque está hablando de la necesidad que tenemos de poder pisar con firmeza y no caer o resbalar. Y eso es el efecto del Evangelio de la Paz en quienes lo reciben. Nos da firmeza, nos ayuda a no caer y resbalar. El Evangelio de la Paz, dice Pablo, así le llama. Hermoso, ¿verdad? Bueno, ¿qué es el Evangelio de la Paz? Es la buena nueva, como sabemos que significa la palabra evangelio, es la buena nueva de que hay un camino para tener paz para con Dios. Al contrario de la mala nueva, podríamos decir, ¿cuál es la mala nueva o la mala noticia? Bueno, la mala noticia, la peor noticia que puede tener la humanidad, hermanas, no es ninguna que está usted escuchando en el noticiero ahora mismo de la pandemia o de cualquier otro tema. No, la peor noticia es que los seres humanos estamos separados de Dios. Dice la palabra, por cuanto todos pecaron, ¿verdad? Y que dice también la palabra que no hay justo ni aun uno, que hay una barrera entre Dios y nosotros que se llama pecado y que ningún esfuerzo humano puede derribar esta barrera. Esa es la mala noticia, la peor noticia, pero la buena nueva, la mejor noticia, la noticia del Evangelio de la Paz, nos dice que a pesar de toda esta gran mala noticia, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la buena nueva, el Evangelio de Jesucristo. Y dice para que todo aquel que cree que pues esta buena noticia, todo aquel que cree esta buena noticia, tiene vida eterna y tiene paz con Dios. Estábamos enemistados con Dios, pero a través de este acto de fe, de creer en Jesucristo, tenemos paz con Dios. La paz con Dios es la gran noticia, es la buena nueva, es el Evangelio. Tenemos paz para con Dios por medio de Cristo. Buenísimas noticias, las mejores noticias que se puedan escuchar. Nosotras hemos visto en la palabra de Dios, en estos versículos que hemos estado viendo de la armadura de Dios, temas alternos, ¿verdad? Versículos alternos, perdón, a este tema de estar protegidas. Y vimos Romanos 5, la semana pasada leíamos Romanos 5:1, recuerdan, y enfatizamos la justicia que se nos ha adjudicado por el sacrificio de Jesús. Estábamos hablando del tema de la justicia, porque dice Pablo, y pónganse la coraza de justicia. Y vimos que Romanos 5:1 nos dice cómo nos vestimos de la coraza de justicia, cómo nos la pone más bien el Señor. Y dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice que somos justificadas. Y enseguida nos dice que por ese intercambio de nuestra culpabilidad por la inocencia de Cristo, porque eso es ser justificadas, ¿verdad? Fue un cambalache de mi culpa por la inocencia de Cristo. Entonces, por ese cambalache, dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe que tenemos, paz para con Dios. Tenemos paz para con Dios. Ahora, vamos a leer los versos a continuación de este Romanos 5:1 y hermana, por favor, cuando yo los lea aquí ahora, tú los vas a ver aquí en la pantalla, llénate de gozo,
llénate de gozo al escuchar estas palabras. Mis amigas hermosas, podemos leer que había enemistad, sí, entre Dios y nosotras, pero para las que hemos aceptado el sacrificio de Cristo, además de ser justificadas, hemos sido reconciliadas con Dios. Tenemos paz para con Dios, somos amigas de Dios. Somos amigas de Dios, escúchalo. Dice, justificadas pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque si siendo enemigas fuimos reconciliadas con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliadas, seremos salvas por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¡Qué maravilla! Somos inmunes, ¿sabes por qué? Porque tenemos amistad con Dios, por nuestra amistad con Dios. Mi inmunidad es mi amistad con Dios. El Evangelio de la Paz le da esta clase de seguridad a nuestra vida, como el calzado que le daba firmeza a estos soldados de los que acabamos de hablar. Nuestra amistad con Dios es esa paz que le da seguridad a nuestra vida. Es la seguridad de que nada nos puede separar del amor de Dios. Es la seguridad de estar bien paradas con el mero mero. Óigame, tenemos una gran amistad con el mero mero del universo. Hay paz entre Él y nosotras y nada puede separarnos de Él. Gloria a Dios por esto. Son las mejores noticias que podemos tener y hermana, qué gran inmunidad le da esto a nuestra vida. Les voy a platicar de unos zapatos mágicos, o por lo menos así los anunciaban. Ustedes deben de haber escuchado esta publicidad. La publicidad, ya saben, con tal de vender, nos dice maravillas de sus productos, ¿verdad? Ya sabemos que se exceden en mencionar virtudes de los productos que nos anuncian. Bueno, hubo estos tenis mágicos que se llamaban Shape Ups, de una marca de Estados Unidos. No la voy a decir para no hacer publicidad, pero estos Shape Ups, en su publicidad decía que eran tenis que tonificaban los músculos, que te hacían adelgazar, que te ayudaban a corregir la postura. Su publicidad decía más o menos así: este calzado imita el efecto de caminar descalzo para tonificar la espalda, el abdomen y los glúteos. Te ayudan a estar más fuerte. Utilizar estos zapatos regularmente contribuye a bajar de peso. Con solo caminar con ellos unos cuantos minutos se mejora la circulación y la salud en general. Bueno, estos casi hasta te prometían que ibas a hablar y francés con solo ponértelos, ¿verdad? Bueno, ya sabemos, todo esto resultó mentira y la gente muy viva los demandó y recibieron grandes demandas, además una multa enorme por $40 millones porque no cumplían lo que ofrecían. Hasta yo me compré de esos tenis, fíjense nada más, y sí lo comprobé que no servían para nada de todo lo que decían. Simples tenis, no más, ¿verdad? Bueno, si los ves por ahí, no te los compres creyendo que te cambiarán la vida. Nomás cómpratelos como unos tenis. Me gustaban porque eran así como con una plataforma alta y era lo bonito, pero no cumplían con todo lo que decían. Y bueno, ¿sabes que de esta misma forma hay evangelios, zapatos que se venden ahí, zapatos espirituales, que te ofrecen maravillas, pero que son falsos? Y sería bueno que también alguien los anduviera multando, ¿verdad?, a estos falsos evangelios. Por eso Pablo especifica bien el evangelio. ¿Cuál? El de la paz. El evangelio de la paz es el que tenemos que usar como el calzado de nuestra vida. El evangelio es la paz con Dios por medio de Jesucristo. Este evangelio es el que nosotras usamos para sostener nuestra vida. El evangelio que es la paz con Dios por medio de Jesucristo. Solo aceptemos ese tipo de calzado espiritual. Hay otros pseudoevangelios, falsos evangelios, humanismo, herejías, productos, todos estos de las mentiras de Satanás que nos quieren apartar de la verdad, que se nos ofrecen disfrazados de buenas noticias, ¿verdad? Pero cuidado, cuidado. El calzado del evangelio de la paz, el verdadero evangelio, sí tiene efectos maravillosos en nuestra vida. Sí mejora nuestra postura, tonifica nuestra vida, nos ayuda a tener más salud,
nos hace más fuertes, claro, espiritualmente, ¿verdad? ¿Qué maravilla de calzado? Bueno, ¿qué condición de vida mejor puede haber que usar este calzado? O vamos a decirlo en términos de mi enseñanza de esta mañana, ¿qué mejor condición de vida puede haber que ser amigas de Dios? Que tener paz con Dios. El dueño del universo está a mi favor, está a tu favor, y esto es solo por su gracia, a través de nuestro Señor Jesucristo. Es el gran dueño del universo, nuestro amigo. Mucha gente presume, ¿verdad?, de tener amistades poderosas, ya sea porque son poderosos en la política o con mucho dinero o alguna persona famosa, y pues a algunos les gusta presumir, ¿verdad? Ay, sí, yo soy amigo de fulanito, ¿verdad? Y bueno, tú y yo, amada amiga, tenemos el amigo más hiperpoderoso del universo. Disfrutemos de esa maravillosa relación al máximo. El verdadero evangelio, el evangelio de la paz, nos reconcilia con Dios. Tenemos paz para con Dios. Pongámonos bien esos zapatos hechos a nuestra medida y disfrutemos al máximo de nuestra relación con Dios. Sintámonos amadas por ese gran Dios. Sepamos que Él está a nuestro favor. Pongámonos bien los zapatos de amiga de Dios. ¿Qué zapatos me pongo? ¿Qué zapatos me pongo? Los de amiga de Dios. Y así vivamos, así andemos, así mantengámonos de pie, así caminemos por esta vida firmes ante todo ataque del enemigo. Traigo puestos los zapatos de amiga de Dios. Tenemos paz para con Dios, dice la palabra. Eso nos hace andar con firmeza. Nuestra amistad con Dios nos hace inmunes. Maravilloso elemento de la armadura de Dios que nos hace inmunes. Pero además tiene otro efecto el traer este calzado. Número 2, vamos a ver, soy inmune por mi confianza en Dios. Además de por mi amistad con Dios, por mi confianza en Dios. Es el evangelio de la paz, es la buena nueva que me llena de paz. Tengo paz con Dios y esto provoca que yo viva en paz interna. Claro que sí, tengo paz con Dios. Entonces, pues ¿qué me preocupa, verdad? Si tengo paz con Dios, tengo paz también en mi corazón. Soy inmune a la falta de paz si soy amiga de Dios. El único que nos puede dar paz, que nos puede dar seguridad, estabilidad, libertad y plenitud de vida es Dios. Mi amigo Dios me inviste de su paz, me regala la paz. Recuerdan lo que Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Él me comparte de su propia paz. ¿Te acuerdas lo que enfatizamos la semana pasada? Que esa armadura de Dios es precisamente la armadura de Él, su armadura que me comparte. Y en este verso hermoso dice que me comparte de su propia paz. Pablo en Romanos 5, que leímos en el punto anterior, después de decirnos que tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, nos dice otras cositas. Dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Qué bonito dice, ¿verdad? Que nos dejó entrar a la gracia total. Y ahí estamos firmes y por eso tenemos esperanza. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Ese está bueno para la pandemia, mi hermana. Pégalo en el refri y ponle para la pandemia. Y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La paciencia, la esperanza, la paz que inunda nuestra vida porque somos amigas de Dios. ¿De dónde viene la paz de una mujer cristiana? ¿De dónde la vamos a sacar si no la tenemos, hermana? Si estamos permitiendo que nuestra paz se esfume, o de dónde nos llega. De confiar plenamente en Dios. No hay otro recurso para tener paz que nos dé la fortaleza que puede darnos la paz de Dios, de confiar plenamente en Dios. Puedo ser valiente en la batalla, porque mis pies están firmemente plantados en la confianza en Dios. En cualquier tiempo, en cualquier etapa de nuestra vida difícil,
a veces tan larga como ya un año de pandemia, ¿de dónde viene la paz de una mujer? De poner sus pies bien firmes en la confianza en Dios. Esto es experimentar la paz de Dios. La paz es un concepto tan rico en la palabra de Dios que como que no hay una palabra completa que traduzca al español este concepto, el shalom de Dios en hebreo, este concepto que significa la plenitud de la bendición de Dios en nuestra vida. No es nada más así como un estado de estar ahí tranquilita, no paz. Estoy en paz porque estoy tranquilita. No. Está hablando de toda clase de bendiciones espirituales prodigadas por Dios para mí y me las regala. Me da ese shalom, me da su paz. Y esos zapatos son los que nos invita el Señor a que usemos en medio de todo tiempo, que pisemos con los zapatos de la paz que Él nos está regalando. ¿Has escuchado descripciones raras de zapatos, hermana? Yo oí una muy simpática, decía, zapatos tenis tipo botita. Ay, híjole, te lo quieres imaginar el zapato y a ver, zapato, tenis, tipo botita. Se oye curioso, ¿no? Bueno, pues así eran los zapatos de los soldados romanos. Eran unas sandalias, tenis soccer tipo botita. Tenis de soccer por lo de los tacos, ¿no? Pero eran sandalias, pero eran tipo botita. Bueno, los soldados necesitaban usar estas sandalias tipo media bota, súper reforzadas para poder estar firmes y avanzar sin preocuparse demasiado por el terreno donde pisaban. Este atavío era esencial en su preparación para la batalla. Y hablando de terreno, ¿no? El terreno en el que tenían que pisar, por lo cual necesitaban este zapato tan adecuado. Ya vimos que podía ser su terreno tan peligroso como un campo minado que ellos mismos habían preparado, ¿verdad? Y podía ser demasiado peligroso ese terreno. Pero también su terreno podía ser peligroso simplemente por las piedras, por los hoyos, por las espinas y por toda suerte de irregularidades que hay en los campos, ¿verdad? Que podían convertirse en una verdadera masacre contra los pies de los soldados. Y ya vimos, ¿verdad? Finalmente podía ocasionar una derrota por las heridas en los pies. El terreno es importante tomarlo en cuenta para saber qué tipo de calzado necesitamos, ¿verdad? Y pensemos, ¿cómo es el terreno por donde vamos pisando, amada hermana? ¿Cómo es el terreno? Quisiéramos que el Señor nos quitara todas las piedritas del camino, ¿verdad? Que cambiara nuestro terreno en un pastito suavecito, lindo, sin subidas ni bajadas, que no hubiera piedras ni espinas por ahí. Eso es lo que falsos evangelios nos invitan a que hagamos, ¿verdad? Que nuestra oración le pidamos al Señor que cambie todo, y es más, hasta nos dicen que tenemos poder en nuestra boca para hacer que todas las cosas cambien, y entonces que nuestro terreno por el donde vamos pisando sea perfecto, sin heridas. Pero el Señor más bien nos dice que nos pongamos el calzado correcto para esos terrenos que no nos agradan, esos terrenos inhóspitos. Nos dice el Señor, tú puedes caminar en toda clase de terreno, hija mía, si traes el calzado adecuado. ¿Cómo es el terreno por donde vamos pisando? Simplemente podemos decir, no ofrece ninguna seguridad el terreno, y el terreno no va a cambiar a nuestro gusto. Hay demasiadas situaciones que nos pueden lastimar o que nos pueden hacer tropezar. No podemos evitar cada una de las piedritas o piedrotas que nos tocan. Cada detalle, si nosotras vamos tan concentradas en el terreno, cada detalle nos puede hacer ocupar demasiada de nuestra atención, ¿verdad? Porque no me gusta esa piedrita o esa piedrota, y porque quiero quitarla, o porque me da miedo, o porque no me atrevo a seguir caminando porque está allí esta piedrota, y cada detalle puede usar demasiada de nuestra atención. Pero ¿qué tal que mejor llevamos estos buenísimos zapatos espirituales que Dios nos provee, para que podamos caminar ya no tan preocupadas por el terreno, simplemente que pasemos por encima de cualquier irregularidad del terreno, felices, gozando el camino, bien equipadas y protegidas, porque tenemos plena confianza en Dios? ¡Wow! ¡Wow! Un buen calzado espiritual sí que puede darnos mucha paz. Se me olvidó bajar uno de mis zapatos
que quería yo mostrarles no son de esos zapatos que yo me pondría para ir al culto ni para ir a una boda, no. Son de esos plataformotas durotas de zapatos de trabajo fuertísimos y no los uso mucho, pero cuando los he necesitado, wow, me han ayudado mucho. En una ocasión, en uno de los campamentos de jóvenes, estaba el plan de subir el Cerro Teposteco y yo me llevé mis tenis al campamento y mis zapatos estos para el subir el Teposteco. Y qué maravilla andar con esos zapatos, puedes pisar lo que sea y no te importa. Tú sabes que el zapato te va a dar estabilidad y te va a proteger tus pies. No te preocupas entonces tanto por el terreno. Es precioso andar con ese tipo de zapatos. El Señor nos dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Hermoso consejo que nos dice el Señor. Tomen de mi paz porque yo se las estoy proporcionando. Aquí está, a sus órdenes. Póngansela. Ahora dice en Efesios 6, póngansela como su calzado. El apresto del que está hablando Pablo en este versículo Efesios 6:15, el apresto es la firmeza y agilidad de movimiento que le da el Evangelio de la Paz a quienes lo creen. Tenemos apresto. Si te imaginas a la Yani caminando ahí en el Cerro Teposteco con sus zapatotes, con apresto, ¿verdad? No con miedo de las piedras, no con, ay, me voy a caer. No, con agilidad, con firmeza. La paz que trae el Evangelio a nuestra vida nos da esa habilidad, esa presteza, esa rapidez, esa agilidad para poder desplazarnos en cualquier tipo de terreno. Así como entonces el calzado adecuado nos da habilidad para desenvolvernos con seguridad en cualquier terreno difícil. Sin el calzado adecuado podemos resbalar y caer. Si no experimentamos totalmente el efecto de la paz del Evangelio, podemos tropezar. Amada mía, tenemos paz para con Dios, pero la pregunta es, ¿disfruto de esa paz en mi vida? ¿Disfruto de esa confianza en Dios en todo momento? ¿O dependiendo de los terrenos por los que tengo que desplazarme, entonces vivo la paz o no? Necesitamos tener los pies bien puestos sobre el Evangelio de la Paz. Afirmarnos en ese Evangelio de la Paz para que esa paz inunde nuestra vida en toda circunstancia. La paz que proviene de la buena nueva, del Evangelio. Esa paz nos hace estar bien equipadas, como con unos muy buenos zapatos. La paz interior forma un contraste hermoso entre el terreno y lo que se está viviendo en el corazón. A veces hay conflicto externo, lucha, batalla, pero dentro de tu corazón hay paz, porque traes el correcto calzado. Mira lo que dice Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Mi confianza en Dios me hace inmune. Y luego dice Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Podemos notar entonces que por causa del Evangelio de la Paz, nosotras tenemos paz interior aún en lo más recio del combate. Esa es la inmunidad de confiar plenamente en Dios. El Señor Jesús dijo en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tenemos paz porque estamos seguras de la victoria que por la pura gracia de Dios tenemos en cada batalla. El Señor Jesús dijo, tendréis aflicción, habrá batallas, pero confíen y tendrán paz. Que nuestro calzado sea el Evangelio de la paz para darle firmeza a nuestra vida. Que nuestro calzado de defensa en la batalla sea la paz que proviene del Evangelio. Y veamos el tercer efecto del Evangelio de la Paz en nuestra vida. Soy inmune por mi misión en Dios. El Evangelio de la Paz es la buena nueva que anhelo compartir con mi prójimo.
En este punto de la figura de la armadura, el calzado del que nos está hablando Pablo, él nos está diciendo que para resistir las acechanzas del diablo debemos experimentar estos efectos del Evangelio de la paz, que son la paz con Dios, el primer punto que vimos, la paz en nuestro interior, el segundo punto, y ahora vamos a ver este tercer punto, la diligencia para compartir el Evangelio de la paz con otros. Este es el tercer efecto del que podemos hablar del Evangelio de la paz en nuestra vida. En la enseñanza, didácticamente, se usan los pies generalmente para hablar de la voluntad. Bueno, el Evangelio de la paz es una experiencia personal de paz con Dios, una experiencia de paz interna y una experiencia que nos mueve a la acción. Nos impulsa a compartir de esa misma paz que disfrutamos nosotros con otras personas. Pablo dice, calzados los pies con el apresto. Apresto, como ya vimos, es el estado de estar preparados. También es estar equipados adecuadamente. Esto significa que el Evangelio de la Paz que conocemos personalmente nos equipa como un buen calzado para ser canales de bendición. O sea, con este calzado tenemos lo que se necesita para hacer bendición. También el apresto significa estar bien dispuestos o tener una actitud diligente. Si estamos bien equipadas con el Evangelio de la Paz, podemos tener presteza, es decir, estar siempre listas y dispuestas para anunciar las buenas nuevas. Pablo aconseja que nos pongamos el calzado de la actitud diligente para compartir la buena nueva. Entonces dice que estamos bien equipadas para compartir y también dice que tengamos la actitud diligente, porque hay una batalla contra el mal. Nosotras debemos tener los zapatos puestos en todo tiempo y estar dispuestas para hacer todo lo que Dios disponga. Y debemos estar listas para marchar como anunciadoras del Evangelio de la Paz, bien calzadas. Asimismo le dijo Jesús a sus discípulos cuando los llamó a predicar, ¿te acuerdas? En Marcos 6:9 leemos que Jesús les dijo que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Les dijo, deben estar bien preparados. Tenemos un gran mensaje que a los que nos rodean les urge escuchar. El Evangelio de la Paz necesita escucharlo todo mundo. Y ve qué hermosa dice la palabra de Dios en Isaías 52:7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Isaías toma esta imagen de los heraldos, de los ejércitos, que anunciaban las noticias al pueblo, como por ejemplo, nuestro ejército avanza contra la posición enemiga. En ocasiones estas noticias hacían el gran cambio en la población que las recibía. Bueno, en el caso del que habla Isaías, en este verso que acabamos de leer, se trata de uno de los heraldos que proclaman las mejores noticias, que comparten la buena nueva, el Evangelio de la Paz, el mensaje de Cristo. Y dice que hermosos son sus pies. Bueno, yo digo porque traen los mejores zapatos, ¿verdad? La paz del Evangelio nos prepara y nos motiva a compartir la buena nueva a nuestro mundo. Cuando traemos bien puestos los pies de la paz del Evangelio de la Paz, estamos preparadas para llevar paz a un mundo convulsionado y sediento, para que puedan disfrutar de esa misma paz que nosotros gozamos. El propósito de Dios es usar nuestra vida. Hay una batalla en la que somos llamadas a dejar de vernos como víctimas y mirarnos a nosotras mismas como guerreras del ejército de Dios, y que con su armadura presentemos defensa a los ataques del enemigo, pero más aún que invadamos terreno enemigo con la armadura de Dios como nuestra protección, como nuestra defensa, pero también con la armadura de Dios como nuestra arma y estrategia de ataque. Llevar puesto el Evangelio de la Paz en nuestros pies es tener un propósito de vida, es saber para qué estoy en la tierra, es decidir vivir para servir a Dios y sus planes, es ponerme en sus manos para lo que Él guste y mande, cuando Él guste y mande, para que su Evangelio cunda y rescate a los perdidos. Con este calzado soy inmune al despropósito de vida, soy inmune a vivir una vida inútil. Es la garantía de conseguir la trascendencia contra el desperdicio de mi vida.
Mira esta palabra hermosa que es descripción del Señor Jesucristo, pero que se aplica también a los siervos del Señor, que somos instrumentos en sus manos. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amadas amigas, pongámonos el calzado del Evangelio de la paz y vivamos la plenitud de la paz con Dios, de la paz en nuestro interior, pero también de la paz que llevamos para compartir el Evangelio a otras personas. Compartamos de esa paz y vistámonos de toda la armadura de Dios. Oremos. Gracias, Señor, por la palabra que nos has dado en esta mañana. Gracias porque nos haces entender, Señor, la maravilla que tenemos en nuestra vida por tenerte a ti, Señor. Vivimos la paz, Señor, que nos inunda. Gracias, Señor, porque podemos compartir de esta paz con otras personas y motívanos, enséñanos, Señor. Danos esta oportunidad de ser mensajeras tuyas de paz a todo el que la necesite. Gracias, Señor, por Cristo Jesús. Amén. Amén, queridas amigas. Pues terminamos nuestro estudio de esta mañana y me despido de ustedes, no sin antes invitarlas a que se conecten a las transmisiones de toda la semana de nuestra iglesia, sigamos vinculadas espiritualmente, sigamos siendo alimentadas y nos vemos el próximo martes para seguir estudiando este hermoso tema de la armadura de Dios. Alabemos al Señor con este canto, Hallé un buen amigo. Les mando un abrazo, las extraño mucho y nos vemos el próximo martes. Hasta pronto. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que Él ha hecho para mí. Hallándome perdido e indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Él consuela en la tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Oh, oh, oh. Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. Del mal yo me separo y de la vanidad para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. La victoria me asegura y elevo mi canción, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Respondiste tú, mi coral amadas, mi fuerza eres tú. El día que clamé, me respondiste tú, mi coral amadas, mi fuerza eres tú. El día que clamé, Jesús, me respondiste tú, mi fuerza eres tú. Oh,
Iglesia Bautista Oreb es muy importante seguir en contacto contigo durante toda la semana. Nuestros cultos de domingo son a las 8 a.m., 10 a.m. y a las 12 del día por nuestro canal de YouTube y Facebook. La Iglesia Infantil publica su clase los domingos a las 8 a.m. y la Magna Unión de Jóvenes transmite su reunión juvenil a las 5:30 p.m. Los lunes y jueves a las 8 a.m. tenemos café con leche y adoración. Y a las 7 p.m. los cuentos con el Paz con la nueva serie Cuentos Breves con Enseñanzas Eternas. El martes a las 9:30 las mujeres Oreb continúan con la serie Inmunes con la armadura de Dios. Y a las 8 de la noche la Magna Unión de Jóvenes transmite su devocional juvenil. Los miércoles a las 12 del día se publica la clase de lectoescritura braille y a las 7:30 de la noche tenemos nuestro culto de oración en donde seguimos estudiando la carta de Pablo a los Gálatas. Los jueves tenemos las practienseñanzas Somos Todos a las 6 p.m. y a las 8 p.m. la Magna Unión de Jóvenes transmite su devocional juvenil. Los viernes a las 6 p.m. tenemos cita para niños vía Zoom. Mayores informes en la oficina de la iglesia y Radio Oreb a las 8:30 p.m. El sábado a las 12 del día seguiremos con la nueva serie Hágalo usted mismo. Herramientas para construir un amor duradero, basados en Proverbios 14. A las 2 p.m. tenemos programa Adora Más Compartiendo Vida, cantando himnos, entrevistando a hermanos músicos. Y veamos una invitación especial por parte de los matrimonios. Adelante. Hola tía, qué bueno que te conectas, estábamos esperando. Hola, igualmente, ¿cómo están? No las veo muy bien, ¿pasa algo? Sí, ya estamos muy cansadas. Platicábamos que en medio de esta pandemia hemos tenido mucho trabajo. La verdad es que las escuelas de los hijos, el quehacer, el hogar, ya todo esto nos está complicando. Sí, lo intentamos y siempre fallamos. Coincido con ellas, necesitamos ayuda. Ay, chicas, las entiendo perfectamente. Esta pandemia ha venido a revolucionar todo, pero ¿saben qué? Dios está al control y en la iglesia tendremos un taller para padres. ¿Cuándo? ¿Cuándo, Mel? El taller para padres será el próximo 13 de marzo, 4:50 de la tarde por las diferentes plataformas de la iglesia. Hay que registrarse, les esperamos. Ahí nos vemos. Taller para padres, sábado 13 de marzo, 4:50 horas. El tema, Cuidando el corazón de nuestros hijos, se llevará a cabo de forma virtual. Registro previo. Mándanos un correo a matrimoniosdeoreb@gmail.com. El Seminario Teológico La Gran Comisión abre sus inscripciones para quienes deseen capacitarse para el ministerio. Más informes en la oficina de la iglesia. Recuerda que todos los días tenemos el devocional con el Paz y también puedes unirte a una zarza o súmate más virtual si no lo has hecho. No te pierdas nuestras actividades y no olvides suscribirte a nuestras páginas de Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Participa con el hashtag #SoyInmune. Mantengámonos conectados, démosle like y compartamos.